Alejandra y Diego. De acuerdo, gracias. Todos, muy buenas tardes Alejandra, muy buenas tardes Emma, muy buenas tardes quien está con el de Céspedes, me parece que es... Del equipo de Planifica. Buenas Claro, tardes, Emita. Darwin Céspedes les saluda. Hola, sí, justo les iba a pedir que se presenten. Creo que no habíamos estado con Gabriela Bosmediano y no sabíamos quién era de Céspedes. El resto creo que nos conocemos entre todos. Emita, cuéntanos quién está con nosotros también. Muchas gracias, Vero. Sí, efectivamente, estamos el equipo de Planifica Ecuador. Igual un saludo de parte de mi subsecretario, el economista Pedro Miranda, no puede estar por temas de agenda, lo habíamos conversado previamente. Estamos Carla Valle, Gabriela Bosmediano y Darwin Céspedes. Carlita, ustedes han tenido contacto previamente, ella trabaja en el área de planificación y el resto del equipo es de seguimiento. Si se presentan, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Darwin Céspedes, estoy en la Dirección de Seguimiento de la Planificación y Política Pública y a las órdenes. En la reunión anterior también estuvimos participando y con toda la predisposición para revisar la información que tenemos con respecto a todo lo que estamos trabajando. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Bosmediano, soy de la Subsecretaría de Seguimiento a la Implementación y pertenezco a la Dirección de Seguimiento y Gestión Territorial. Un gusto con todos. Buenas tardes con todos. Pues Carla Valle, como ustedes conocen, la parte de cooperación ahora se encuentra en la Dirección de Programas y Proyectos que pertenece a la Subsecretaría de Planificación Nacional. Buenas tardes, mi nombre es Diego Ayala, soy analista de planificación de la Vicepresidencia de la República y trabajo en la coordinación de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde nuestra coordinadora es Berito Vázquez. Sí, hola a todos, buenas tardes. Verónica Vázquez, coordinadora técnica de la implementación de la Agenda 2030 en la Vicepresidencia. Y está con nosotros Ale Peña del Perú. Sí, buenas tardes con todas y todos. Soy Alejandra Peña del área de Desarrollo Inclusivo y Gobernabilidad del Perú. Gusto estar en esta reunión. Gracias. Creo que podemos iniciar la reunión lo más pronto posible. Estaban pendientes de algunos temas, sobre todo de discutirlos con Planifica. Había pedido a Alejandra que nos compartan la hoja de ruta con los tiempos que tenían planificados. No sé si eso en Mita lo ajustaron, porque obviamente tuvieron un nuevo cambio de autoridades. No sé si es que se van a mantener los tiempos o cómo se han ajustado al momento. Gracias, Vero. Sí, voy a proyectar, voy a ver si tengo permiso para compartir. Sí, me da un momentito, voy a proyectar el cronograma de avance, sí. Listo, ahí sí lo podemos revisar. Al momento nos encontramos realizando las solicitudes de información y análisis de la información de las acciones gubernamentales de los temas que hemos recibido. En cuanto a la recopilación y análisis de iniciativas, la fecha está hasta la tercera semana de abril, que es lo que habíamos conversado, y posterior a eso tendríamos en la segunda semana de mayo la versión preliminar del documento. Las secciones siguientes son la versión final del documento, la diagramación como tal y el tema de conocimiento ante el CNP y la socialización del informe.
Entonces, es más o menos los tiempos que tenemos establecidos acá. Claro, hemos tenido algunos cambios de autoridades y efectivamente se han ajustado los tiempos, ¿no? Entonces, entiendo que aquí estaban con alguna inquietud en cuanto a la entrega de la información, el PNUD respecto a las iniciativas de otros actores principalmente. Entonces, ahí para ver si podemos conversar un poco. También Alejandra tuvo la gentileza de enviarme un enlace, me decía que tienen algunas inquietudes sobre las preguntas también, y la idea es revisarlo, ¿no? Previo al envío, esto se puso en conocimiento de la ministra, entonces la idea es poder revisar este punto. Un momento. Una consulta, Emma, tal vez antes de pasar al formulario. Justamente sobre el cronograma, veo que el conocimiento del informe ante el CNP y la socialización del informe no tienen fecha. ¿Tienen planificado una sesión del Consejo Nacional de Planificación antes del cambio de gobierno o no está programada? Sí, bueno, se está trabajando justamente en este tema desde planificación, bueno, que se convoca el CNP y se hacen las gestiones sobre todo, y hay 2 sesiones que se deben hacer del CNP, entonces no están puestas las fechas de la socialización, precisamente porque no depende de esta área en la fecha de la reunión del CNP. Sin embargo, sí, se están haciendo las gestiones, pero no hay una fecha definida todavía para esta reunión. Entenderíamos que se va a lograr que sea en mayo. O sea, que me preocupa que si es que se decide hacer la sesión del Consejo Nacional de Planificación, no sé si ya no cabría en abril, pero digamos a la primera semana de mayo estamos súper apretados con las fechas de la entrega del informe, ¿no? Sí, justamente sobre los 2 últimos puntos, es un tema que todavía se está revisando precisamente porque se requiere esta reunión para ponerlo en conocimiento del CNP y como les comentaba también en estos días, el día lunes, el día martes ya está aquí el subsecretario, entonces podríamos generar una nueva reunión para tratar como más a fondo este tema y revisarlo, pero la fecha todavía no está establecida. Entonces, por eso es que justamente no, en los 2 últimos puntos, no hay una fecha que esté definida todavía. Otra consulta, Emma. El día de ayer justamente me llamó el señor subsecretario Pedro Miranda. Yo le comenté que le transmití un poco la preocupación que teníamos considerando que estamos ya a 9 de abril y todavía, bueno, por eso era urgente tener esta reunión para poder definir las preguntas definitivas y poder empezar a circular el formulario. Mi preocupación era sobre cuánto tiempo íbamos a poder tener abierto el formulario. Como ustedes saben, el PNUD lo que hace es difundir el formulario y hacer un seguimiento con los actores, pero no depende del PNUD que se llene el formulario, sino de los actores y de la atención y el tiempo que le dediquen al llenado del formulario. El año pasado trabajamos casi 2 meses en llenar el formulario y por eso tuvimos tan buena respuesta, digamos, en medida por número de iniciativas. Y en los años anteriores también manejamos al menos un mes de tiempo. Entonces, sabemos que esto es un año atípico, tenemos el domingo elecciones, todos los actores también están con su cabeza en otros temas, hemos tenido algunos cambios de autoridades en Planifica Ecuador, sabemos que eso también afecta a veces el tema de las definiciones y las decisiones. Pero quisiera consultar si es que en esta conversación con el subsecretario han revisado esa tercera semana de abril como fecha final, porque si no solo nos daría 2 semanas. Y nosotros lo podemos hacer, pero no nos podemos comprometer, no sabemos cuántas iniciativas respondan en 2 semanas al formulario. Cambio. Sí, claro. Bueno, el formulario, y bueno, ahí también me gustaría que revisemos ya el formulario, el tema de las preguntas específicamente, porque en la última reunión que mantuvimos, bueno, luego de eso se
se envió el oficio ya con la información y habíamos conversado, Alejandra, respecto al tema de fechas, pero ayer llegó este tema de las inquietudes sobre las preguntas. Entonces, quisiera que revisemos eso porque de acuerdo al tiempo en el que lo habíamos enviado, que fue después del último feriado, cuando ya se tenía el formulario, sí tengo la inquietud sobre las consultas ya precisamente de la encuesta, ¿no? Sobre las preguntas de la encuesta, porque entendíamos que ya se había iniciado con el proceso del envío, o sea, de la socialización de la encuesta. Pero al haber estas consultas, la idea es ponernos de acuerdo ya para definir y cuándo se haría el envío de las consultas. En función de eso, y claro, de que los tiempos son sumamente cortos, podemos definir una nueva fecha, una fecha distinta, pero también ya contemplando que tengamos la última versión de las preguntas, porque como digo, estas preguntas en la reunión habíamos hablado de que de pronto sean más cerradas o más específicas, pero al revisar también la información que se aporta, y bueno, como se menciona también en el año anterior, hubo un tiempo distinto y era un levantamiento de las entidades, ¿no? de las iniciativas. Al momento, la razón también del formulario es distinto al del año anterior, porque este nos sirve para hacer seguimiento a esas iniciativas que ya fueron levantadas. Entonces, el tema geográfico y demás no es un tema que se va a incluir en esta encuesta. Los tiempos sí son distintos y claro, eso también ha generado que tengamos una encuesta, unas preguntas y también información que necesitamos para el informe distinta. Entonces, sobre las preguntas y sobre el tiempo, sí quisiera revisar ahí las inquietudes, ¿no? Porque, como les digo, nosotros teníamos pensado que ya esto se había socializado. Entonces, más bien, si podríamos revisar las preguntas sobre las inquietudes del formulario, estaría bien para tener el documento final. Ale, no sé si le puedes compartir el formulario, pero en mitad deje de compartir pantalla, porfis, para ver si Ale nos proyecta las preguntas, porque igual habíamos revisado con Alejandra, también tenía yo unas, digamos, comentarios sobre sobre algunas de las preguntas que están planteadas por las cuestiones de tiempo. Sí, no sé si Emma quisieras proyectar tú, porque ella también tiene el formulario que preparé, pero le envié ayer. Pero solo quisiera hacer una pequeña precisión, porque tuvimos una reunión el 19 de marzo con el subsecretario Jerónimo, y en esa reunión ustedes nos presentaron una matriz con algunas propuestas de preguntas. Y habíamos acordado que nos iban a enviar una nueva versión de esa matriz una vez que la revisen y las validen para revisarlas. Pasaron 2 semanas y luego nos enviaron por Keybooks. Entonces, claro, no es que, o sea, nosotros no habíamos visto la versión final de las preguntas hasta cuando nos enviaron por Keybooks y nos pusimos en contacto. Entonces, no ha sido un tema de que por nuestra parte ha faltado de ya enviar el formulario, sino que entendía que todavía faltaba como una validación final de esas preguntas también por parte de la vicepresidencia para que estemos todos de acuerdo de la utilidad de la información que se iba a levantar. Entonces, apenas tuve acceso a las preguntas, inicié otra vez el formulario de cero, hice algunos cambios para que en este formulario también, si es que porque hay actores que tal vez hace 2 años que llenaron esta información, hace 1 año que llenaron esta información, en este momento tienen nuevos proyectos. Entonces, por eso también habíamos hablado con Emma y con Verónica la posibilidad de que, además de contestar las preguntas de seguimiento de las iniciativas del 2020, también puedan sumar iniciativas que vale la pena que se puedan reportar. Entonces, bueno, eso es solamente como una aclaración, pero sí, totalmente de acuerdo con la idea, y eso hablamos también ayer con el subsecretario. La idea es salir hoy con un acuerdo de cuáles serían las preguntas, de la fecha máxima que hay que poner ahí de apertura del formulario. Obviamente nosotros podemos ir haciendo cortes de la información que se vaya llenando en la matriz, pero sí es importante poner una fecha máxima para pedir a nuestros socios también y aliados que nos apoyen con la difusión del formulario.
Entonces, no sé, Emma, si quisieras proyectar tú o proyecto yo el formulario, como tú quieras. Sí, no hay problema, lo tengo aquí. Un momentito, por favor. Sí, y en cuanto a Ale, para complementar lo que tú dijiste, de hecho, digamos, las preguntas que nosotros revisamos en el formulario en la reunión anterior, luego sufrieron una modificación y claro, las vimos después, entonces sí tenían igual ciertas dudas, ya cuando las vi realmente plasmadas en el formulario, más no en la matriz que se envió, la verdad. Entonces ya viéndole, digamos, prácticamente lo que va a ser más funcional y rápido para que puedan llenar las iniciativas, yo pienso que podríamos simplificarle un poco, tal vez algunas preguntas para optimizar los tiempos y que no les genere bueno, en realidad no es mucho tiempo el que se tomarían las iniciativas, pero sí, digamos, que tomen atención al formulario. Recuerden que la época electoral, digamos, el día domingo tenemos elecciones, se proclamarán los resultados en la semana del 12 al 16 y eso va a implicar que muchas empresas, organizaciones y demás se reúnen en sus juntas, verifiquen, no sé si planificación y un montón de temas de acuerdo al nuevo gobierno o de frente al nuevo programa que se vendrá. Entonces, también yo sí veo un poco que la semana que viene, del 12 al 16, muchas personas, empresas, organizaciones, incluyéndonos nosotros como gobierno, va a haber un tema de ejercicios de micro reuniones, de planificación, de un montón de cosas en las que me preocupa que le den una importancia o que le pongan atención al llenado de este formulario. Entonces, considerando esto, habría que plantearnos también las fechas, pero al igual tomar en cuenta qué es lo que podemos llegar a alcanzar para que no les complique unir la información a Planifica Ecuador. Nada más de eso hacía como comentario. Sí, de acuerdo, pero aquí la intención es como que podamos lograr un equilibrio entre el tiempo en el que podemos recibir las respuestas y el tiempo también que toma la sistematización de esas encuestas, ¿no? Entonces, claro, la idea es que en esta reunión podamos definir eso, encontrar el equilibrio y poder avanzar con el informe. Entonces, sí, tomando esas consideraciones y el formulario que lo voy a compartir ahora, no sé si es que comparto, quieren revisar primero el de PNUD, revisamos a la par, porque yo ahora puedo compartir solamente una pantalla. Voy a compartir ahora el que me envió Alejandra. Aquí está. No sé si lo pueden ver ahí. Sí. Listo. Este es el que se completaría si es una nueva iniciativa, ¿verdad? No, este serían las iniciativas que fueron reportadas en el 2020. Es decir, Ya, perdón. Sí, ya cuando lo acabo de ver. contestas en la primera Ya, ok. pregunta del Está como en filtro, el sí. es la misma. Ajá. Ya. Entiendo que es así. Listo, entonces tenemos primero el nombre del actor. Tenemos el tipo de actor. Las preguntas en las que tengamos aquí inquietudes o algo que modificar, vamos revisando. Nombre de la iniciativa, esto está igual que en el anterior formulario. Persona de contacto, correo, número, año. Emita una pregunta. Si es que, digamos, es una iniciativa que ya se reportó, ¿por qué nuevamente se le pone el año en que inició la iniciativa o el proyecto? Si en teoría esa información ya tenemos.
Esta pregunta de aquí, en el caso de las que ya se reportaron, se podría eliminar, esta de aquí. Emita, Ok. y Ale, pero una pregunta, cuando creo que en la base de datos, cuando te ponen nuevamente el formulario, se va a crear un nuevo registro. O sea, no veo que esté la opción para actualizar el registro. O sea, es diferente cuando ya te aparece el dato y te dice solamente actualice. Entonces uno escoge su iniciativa de las 300 y pico y escojo mi iniciativa y ahí actualizo los datos que quieren que se actualice. En este caso se volverían a crear prácticamente. O sea, en la base de datos ya me refiero informáticamente, ¿no? Se volverían a duplicar. Es como una base nueva. Es como volver a levantar la base. Daría esa impresión, Ale, no sé. Aquí donde dice nombre de iniciativa, de hecho esta pregunta es para incluir las iniciativas y que puedan escoger justamente en este de aquí. Yo aquí tengo una duda más bien informática y les devuelvo la duda. Yo no sé si en un formulario de Google como este, yo puedo incluir las 350 iniciativas y que esté cargada la información de las 350 iniciativas automáticamente. Yo creo que ese sería otro instrumento. Por eso yo pensaba más bien como adjuntar también la matriz y que ellos pongan el mismo nombre de la iniciativa que habían reportado en el 2020 para facilitar luego el merge. Pero no estaba pensando que sea la misma base porque yo no sé cómo hacer en un formulario de Google Form para poner aquí todas las opciones y que ya se cargue la información. No sé si es que alguno de ustedes sabe cómo hacerlo, lo hacemos sin problema. Ya, podemos revisarlo, Alejandra, con el equipo de información. También lo voy a consultar el día de hoy y ver si es que efectivamente se puede trabajar de esa forma. Porque al poner también nuevamente el nombre, de pronto, si no ponen exactamente el mismo nombre, podríamos compararlo o no, porque esta información ya va a depender de la persona que lo llene. Entonces, si el nombre no está exactamente igual al del año anterior, no sé si tengamos ahí una diferenciación. Sí va a Sí, pasar, o sea, un poco lo que Ale menciona, mi impresión es que informáticamente lo que estamos llenando es una nueva versión del formulario, entonces vamos a crear es una realmente nueva. los registros de cero, vamos a llenar nuevamente la base de datos, claro, como medida paliativa me mandas el Excel, entonces el usuario cogería lo que llenó el año pasado y de alguna manera podría volver a llenar el mismo contexto de la información, es decir, vuelvo a crear los registros, vuelvo a llenar el formulario, actualiza la información que no tengo que no ha sido llenada y estaría bien. Ahora, casa adentro tocaría decir, porque por ejemplo, digamos que una dice esfuerzo, espacio, espacio, ODS, y el otro se llama esfuerzo, un espacio, ODS. Ya ustedes saben que informáticamente son dos registros diferentes, aunque el contexto del contenido sea el mismo. Entonces, sí, efectivamente, esta no es la herramienta para actualizar, es una herramienta para volver a capturar nuevamente todos los registros. Cambio. Así es. O sea, la otra opción que yo estaba pensando mientras hacía este formulario sería compartir la matriz, pero en cambio ahí tendríamos que ver bastante el tema de los permisos para que no nos cambien o sea, podría ser la matriz, por ejemplo, en el Drive, igual que el formulario, y que la gente aumentar en la matriz las preguntas nuevas. Y que las personas encuentren su iniciativa, inmediatamente llenen ahí las siguientes preguntas, pero ya no sería como formulario de Google, sino sería en la matriz. Y tendríamos que ver cómo sería el tema de permisos para que no modifiquen información que no les corresponde. Claro. Esa es la otra opción que se me ocurre, pero si no, lo que yo pensaba es, si son 350, si son 100, si son 20 las que nos contestan esta fase, al menos asegurarnos que sea el mismo nombre para luego facilitar el merge, pero tendría que ser algo manual, no creo que sería automáticamente. Pero ahí más bien estoy en sus manos porque yo no tengo apoyo de informáticos, así que si es que ustedes me dicen que hay otra manera de hacer esto, lo hacemos con gusto. Tengo una consulta ahí cuando se dieron las iniciativas el año anterior, no las 345 del año 2000, las que se presentaron en 2020, sino las del 2019.
Cuando hicieron ese ejercicio, ¿las iniciativas fueron las mismas o ustedes igual hicieron una actualización? ¿Qué pasó con las anteriores iniciativas? ¿Se hizo una actualización y se generaron más iniciativas o se empezó desde cero el año anterior también? Se empezó desde cero. No se hizo un seguimiento a las anteriores, no había preguntas de seguimiento como en este caso. Y algunos actores reportaron la misma iniciativa y otros actores reportaron más de una iniciativa. Fue un formulario desde cero. De acuerdo. Entonces, en este sentido, sobre el nombre de las iniciativas y ver la posibilidad o ampliar la posibilidad de que se pueda escoger nada más y no que se tenga que generar de pronto una nueva información, voy a consultar el día de hoy con la coordinación de información a ver si es que esto es factible y si es que esta herramienta permite hacer este ejercicio de esta manera, ¿no? Porque sí, nosotros tenemos que consultar esta información. Y la otra salida puede ser lo que mencionó Alejandra también, en el caso de que no se pudiera facilitar el ubicar los nombres en esta pregunta. Sí, Ale, lo que tú mencionabas, la otra idea era poner un Google Drive, ¿no? Un Excel en Google Drive. Algo similar, decir que todo el mundo compartimos y todo el mundo llenamos. Ahí el riesgo es de que, claro, me borren la información que ya estaba. Pero eso aparentemente parecería como que lo más fácil, ¿no? Solo si quieres que actualice, entonces el usuario va, ingresa, mira, esto fue lo que yo puse el año pasado y cambio los datos con la nueva información y grabé. Creo que así funciona, ¿verdad? Lo que se podría hacer es poner todas las celdas bloqueadas, excepto las celdas de las nuevas preguntas, por ejemplo. Y entonces así, digamos que soy el municipio de Ambato y el año pasado había registrado 2 proyectos, me voy a mis filas y completo en mis filas las preguntas que me faltan, pero no puedo modificar nada de las otras celdas o columnas. Esa podría ser una opción. Es bastante más, tal vez es menos amigable que un formulario de Google Drive, pero en cambio nos aseguraríamos que cada actor llene la información que le corresponde y nos puede incluso dejar no hay tanto límite de número de palabras, etcétera. Esa es otra opción. Y lo que podríamos hacer es hacer eso con las que ya llenaron el año pasado y el formulario tal cual como el año pasado, solo para las nuevas. Esa sería otra opción. Perdón, ahí les comento, o sea, el momento que se genera la lista desplegable en el Google Forms, tú puedes, del archivo que tú tengas, es que, por ejemplo, nosotros que tenemos ahorita el archivo, solamente tú le copias y le pegas en el primero de la lista desplegable que te ofrece ahí el Google Forms y automáticamente eso se te pega y te genera. Lo que no sé es si es que llega hasta 345 datos o más. Justo acabo de ver lo mismo. Sí, entonces lo que tú puedes hacer ahí es eso. Pero no sé si es que le tienen ahorita el editable, sería bueno de que del Excel que se tiene, pegar. Ajá, o sea, pegar y verle si pero no te resuelve únicamente el problema, porque de todas formas va a ser un formulario nuevo. Con esa solución lo único que tendrías es que vas a tener el nombre que nosotros tenemos reportado en la matriz original, pero no necesariamente se van a cargar nuevos datos en la matriz que ya teníamos. Claro. Me explico. Claro, pero lo que pasa es que si es que le ponemos con el mismo nombre, es mucho más fácil que tú realices la fusión de las dos Claro, bases. sí, eso sí, por eso yo pensaba, o sea, había pensado enviarles la matriz y decirles que pongan el mismo nombre. Si es que entran aquí las 345 iniciativas, podemos poner, pero de todas maneras no resolveríamos el tema de que sea manual luego la combinación de bases. Y otra cosa aquí, una inquietud también que hay que revisar
En cuanto al Drive, es una buena opción tener las celdas bloqueadas, porque al bloquearles igual ellos no van a poder modificar. El tema es que en el Drive tienen acceso todos los actores, ¿no? Y cuando se van a su columna y lo pueden modificar, la siguiente persona que entra, ¿cómo vamos a bloquear que no se cambie en las siguientes personas que vayan ingresando la información? Porque si es que yo puedo ingresar mis datos, está bien, pero si puedo modificar las otras celdas, ahí vamos a tener un inconveniente, ya cuando esté completándose la información. Con las preguntas anteriores está claro que se bloquean las preguntas anteriores y se permite solo el ingreso de la información nueva. Con la información nueva, ahí la inquietud sería si es que puede haber una forma de bloquear las celdas al culminar de ingresar los datos o algo así, porque si no todos van a tener acceso al mismo Drive, entiendo. Ahí yo pienso que no es cargar la matriz, sino simplemente el listado de los nombres de las iniciativas. Esa sería la una opción. Ahí, perdón, en el chat les compartí un tutorial de YouTube para crear listas en el Google Forms, pero tenía la misma duda sobre el número de que se pueden cargar. Si quieres, puedo compartir yo la pantalla del editable y lo vamos haciendo. A ver. De este editable. A ver, habíamos dicho que quitaríamos el año, ¿verdad? Nombre del actor, tipo de actor. Año de iniciativa. Esta podemos eliminar. ¿Todos de acuerdo? Sí, ahí Hola. sí lo podemos Sí, si revisar. alguien se opone, o sea, el que se opone, Ya. abre el micrófono. Sí, Se El que no, borró. el silencio otorga. A ver. de una vez igual con En el equipo este. para revisar, ¿no? Si es que hay alguna inquietud, igual, por favor, para que intervengan en este momento que estamos revisando. En desplegable. A ver, yo tengo aquí la matriz cargada. No sé qué decía tu YouTube, pero decía algo como esto. Sí, y ahí pégales. Ajá, ahí Sí. están todas las 345. Sí, o sea, esto se puede resolver. El tema es que igual va a ser, O sea, hasta que la encuentren. la pueden buscar, la pueden encontrar. Con esto lo único que nos aseguramos es que va a estar el mismo nombre. Pero luego la combinación manual no salva a nadie. Pero tal vez ya es más fácil ubicar, bueno, o sea, manualmente va a tocar hacer ese trabajo de hacer el match. Inclusive si es que quisieran ver, por ejemplo, sí me parece importante igual dejar en el Drive el nombre de la iniciativa con el número para que ellos sepan qué número tienen aquí que escoger en la lista desplegable. La otra es la idea original, que todo levantamos en 2 semanas una base nueva, se les envía la matriz para que copien lo que habían llenado y si tienen más proyectos, pues lo van ahí sí con libertad creando. No sé si lleguemos a las 300, pero como mismo lo dijo Ale, 20, 30, 50 por el tiempo, ¿no? También. Podría poner aquí, estoy poniendo, escoja el nombre de la iniciativa reportada del año 2020. Puedes ponerle referencia, simplemente referencia número en Google Drive, no sé, algo así. Es que tendría que compartirles a todos también el Google Drive. Ah, claro.
sea, lo puedo hacer, pero no sé si es que ponemos aquí los nombres, ¿para qué les mandamos también la matriz? Ya, ok. Digo, ¿no? Yo creo que o le mandamos la matriz con las preguntas, que esa sería la otra opción, enviarles esta matriz con todo esto bloqueado, ¿no? Para que no puedan modificar y poner aquí las preguntas que decidamos que son las preguntas de seguimiento y que solo puedan modificar estas. Y en el correo sería, si usted llenó la información en el año 2020, entrar a este link y llenar la información solicitada en las columnas de la Q o la T de la que le corresponde. Algo así. Esa es la otra opción. Si no, ponemos aquí los nombres y vamos a tener el mismo nombre, eso sí. Y ahí tenía solo una consulta a Planifica Ecuador. Yo me descargué esta versión de la matriz del Google Form que habíamos tenido el año pasado. Yo tengo aquí 345. Pero quizás sería mejor utilizar la matriz que ustedes tienen, que hayan utilizado para el informe también, porque creo que ustedes tienen más, ¿verdad? ¿Más de las 345? ¿Ustedes también tienen estas 345? Sí, las 345, que es a las que se va a hacer seguimiento para ver lo que pasó el año anterior. Sí, pero no hicieron ningún cambio a los nombres ni nada de la matriz, porque esta es la matriz, digamos, ay, perdón. Esta matriz que tengo yo aquí cargada en el Google Drive es la matriz del resultante del Google Drive del año pasado. Entonces, digamos que es la base en bruto. Eso quiero decir. Ah, sí, no, está bien, no se ha hecho cambio sobre la matriz, porque realmente la matriz contiene las 345 iniciativas a las que haríamos seguimiento. Esa es la idea, que continuemos con este trabajo de conocer qué fue lo que pasó, ¿no? Con estas iniciativas. Ok, entonces, ¿qué les parece? ¿Dejamos así con el nombre y luego se hace el match? A ver, aquí, no sé, me gustaría también que ya en el nivel técnico también, si es que pueden observar el equipo, si es la opción más adecuada hacerlo por el Drive. A mí me quedaba esa inquietud solo de cuando sigan llenando los otros actores su información, o lo hacemos a través del Google Form. La intención es que pueda ser sencillo de llenar para ellos. Sí es más amigable el Google Form, pero en cambio tenemos la opción de hacerlo por la matriz a fin de que tengamos ya las preguntas anteriores, ¿no? En algún momento sí revisamos este asunto en la reunión, pero la idea era como continuar con las preguntas a manera de seguimiento, pero si es que ya para la sistematización va a ser más sencillo hacerlo digamos, directamente en el Drive, podríamos revisar también esa opción. Entonces, en base a las experiencias de los años anteriores, también ahí poder intervenir para ver cuál es la mejor opción, ¿no? Para las personas que van a llenar esto. Yo solo tengo un reparo en el caso de que sea la matriz, que si se completa la información, o sea, como bien decía Alejandra, que se complete la información solo de las columnas B, Z, K y no sé qué, hay información, digamos, confidencial, no sé hasta qué punto, del nombre del representante de la iniciativa, el correo electrónico y hasta inclusive el número telefónico. Entonces, Claro, eso se va a podría estar ocultar. abierto y disponible para todo el mundo. Y pues no quisiera que haya algún problema con eso. Eso se podría ocultar si es que o sea, yo podría editar esta matriz antes de ponerla en el Google Form para que no se pueda cambiar. Solamente dejar el nombre del actor, el tipo de actor, el nombre de la iniciativa y borrar toda esta información, por ejemplo, el nombre de la persona, el correo electrónico. Aquí no les pedíamos teléfono. Eso sería algo nuevo en esta. Solo les pedíamos el enlace de la información, el nombre del representante o del responsable y el correo. Podríamos borrar esto.
Sí, correcto, justo. Y yo estoy de acuerdo también con ese tema. Podemos ocultar las columnas y ya podríamos eliminar ese tema para que no esté visible. Entonces tomemos la decisión, perdón, pienso este momento de si continuamos con el tema del formulario o directo en la matriz. Secretario, tome votación. Sí, a ver, y aquí hay un tema, este asunto de que sea por la matriz o por el formulario, de igual forma, sí quiero consultarlo con el subsecretario porque ya hubo una revisión previa de la ministra sobre este tema, entonces es un tema que sí debo consultar también. Amita, lo que pasa es que, a ver, yo digo, a mí me parece más, o sea, dando operatividad y digamos, para facilitar las cosas al equipo del PNUD, recuerden que tampoco tienen muchas personas, inclusive no sé si es solo la Ale, la persona que va a estar a cargo de esto, para sistematizar la información. Y yo pensaría que en el caso de nuevas iniciativas, me parece perfecto dejar el formulario tal cual estaba abierto para que lo puedan llenar y ahí se sistematiza. Pero en el caso de las iniciativas que ya fueron reportadas, yo pienso operativamente que es mejor que se complete la información en la matriz. Ese es mi criterio. No sé, para facilitar las cosas y no necesariamente te está cambiando un modelo o digamos algo que esté aprobado por su máxima autoridad, porque finalmente se podría enviar, como digo, el formulario de las nuevas iniciativas y mantener esta simple actualización en la matriz para las que ya fueron reportadas. Ahí sí, me parece importante escuchar, Ale, ¿cuál es tu criterio? Yo creo que a ver, podemos, de todas formas, todavía no hemos terminado de revisar las preguntas que se harían para el seguimiento, ¿no es cierto? Si es que, digamos, determinamos que van a ser unas 3 o 4 preguntas adicionales, creo que lo más sencillo va a ser en la matriz. Pensando incluso que eso nos puede ayudar a ganar un poco de tiempo y que nos den más tiempo para, para enviar y difundir esto entre los actores. Creo que si manejamos las dos cosas, el formulario para las nuevas iniciativas con el mismo formulario del año pasado y la matriz para las iniciativas a las que habría que hacer seguimiento, sería mucho más personalizado el ejercicio y nos va a evitar trabajo posterior. Yo también creo que eso sería lo mejor considerando los tiempos. Si tuviésemos más tiempo, podríamos pensar en una forma más sofisticada de hacerlo. Claro, Ale, podemos volver al formulario porque inclusive ahí ya no tendrías que reportar el nombre de la iniciativa, la persona de contacto, el correo electrónico, o sea, te estás ahorrando unas cuantas preguntas más. Es decir, te estás eliminando, o sea, te estás ahorrando el nombre del actor, el tipo de actor, porque ya lo tienes identificado, te estás ahorrando el nombre de la iniciativa. Además, eh, después de que pasen las 345. Por eso no quería poner las 345. La persona de contacto, o sea, esto habría que ponerle como que, ay, es que no sé, alguna Esta le opción. podríamos poner una columna para que actualicen, porque sí puede ser que la persona que estaba en el municipio de Ambato ya no Sí, esté y que pero sea de otra. acuerdo, pero si es información que ellos no quieren que sea compartida con el resto, ¿cómo tú bloqueas para que después no sea visible a todos? No sé si me hago entender. O sea, digamos, yo entro y ya está completo los datos de 50 iniciativas. Ah, y veo, mira, ahí este señor me copió los correos. O sea, estoy pensando como el diablo. Pero te ahorra. Lo que se puede poner es una nota, por ejemplo, que diga, si es que la persona de contacto, si es que los datos de contacto han cambiado, enviar un correo con la nueva información Ah, sí, a puede Alejandra. ser. Ya. Y ahí, por ejemplo, te ahorras la persona de contacto, el correo. Lo único que no estaba es el número. Y Esto, empiezas. Ajá. sí, número de telefónico.
¿Crees que sea complicado que pongan en una matriz el número de teléfono? No sé, Este no va a estar abierto al público, ¿no? Este solo voy a enviar a la gente que ya llenó el certificado. claro. Eh, O sea, yo no le veo complicado dejar el número telefónico si es que es así en el formulario. Si es que es en la matriz, lo único que me preocupa es el tema de confidencialidad de la información, porque estás poniendo correos electrónicos y números telefónicos. Sigamos revisando las preguntas, yo creo que más abajo. Yo no sé si vamos pregunta por pregunta. En cuanto al número de beneficiarios, creo que estamos de acuerdo o alguien tiene algún reparo sobre esta pregunta. No, seguimos. Sí, está correcto. Ajá, nombre de la localidad con mayor número de beneficiarios. Esto yo sí quería entender un poquito, Emita, por qué le pusieron esta pregunta. O sea, ¿cuál va a ser el impacto o en qué va a, no sé, a aportar esta información? Vero, ¿es la de la localidad o cuál me indica? Sí, el nombre de la localidad con mayor número de beneficiarios. Ahí podemos saber en qué espacio se ha implementado en su mayoría la iniciativa. Entonces, no sé si es que el año anterior yo recuerdo una pregunta respecto a la localidad, era solo dónde está ubicada, ¿no? Pero no dónde ha tenido un mayor impacto, porque puede ser que fue planteada a nivel nacional y que efectivamente solo se haya cumplido en Quito. Pongo un ejemplo. Entonces, la iniciativa ya no sería nacional, sino local. Entonces sí debemos conocer como qué pasó con ese tema y si es que efectivamente se realizó no en ese espacio que fue planteado o realmente vemos que se planteó algo en un inicio, pero actualmente se concluyó con que las acciones se efectuaron en una sola localidad, por ejemplo. Y porque, o sea, y mi pregunta ¿es necesario que esté desagregado hasta el nivel parroquia? No, es que depende de la iniciativa si es que fue en provincia, cantón o parroquia. No necesariamente. O sea, si es que la entidad lo reporta por provincia, es por provincia. Igual habrán iniciativas que sean en parroquias específicamente y podrán escoger la opción, ¿no? Pero podría ser provincia, cantón o parroquia. No sé si alguien tiene alguna pregunta o estamos de acuerdo en que se quede así esta pregunta. Solo una consulta, pensando ya en el informe, o sea, con las respuestas de esta pregunta, ¿qué análisis daría Planifica Ecuador? En el sentido de, porque en el formulario original les preguntamos si es que se hacía en una sola provincia o localidad. Ellos marcaban en cuántas provincias trabajaban o si es que tenían en escala nacional. Incluso podían subir las coordenadas GPS, que son las que nos han servido para la plataforma. En este caso, no sé qué uso pensarían darle a esta información. Eso es más que nada. En este caso, esta iría en la sección del informe de iniciativas para identificar justamente alrededor de la pandemia y la información como es precisamente el año anterior, conocer dónde hubo una mayor incidencia o de avances en la implementación de estas iniciativas. Porque como digo, si el planteamiento inicial fue que se realice a nivel nacional y al final ahora tenemos como resultado que solo se ha hecho o se ha aplicado en un solo espacio, nos puede dar la medida de dónde se está avanzando más con las iniciativas, a pesar de la pandemia, o saber en cuáles ya no fue aplicado, ¿no? Esto iría en el análisis de las iniciativas como tal. Ok, le cambié un poquito aquí para que se entienda que estamos refiriéndonos siempre al 2020, ¿no? Nombre de la localidad con mayor número de beneficiarios
en la cual se aplicó la iniciativa en el 2020, porque es verdad que tenemos iniciativas y proyectos que llevan muchos años, entonces, si es que es específico, mejor ponerlo. Ok, perfecto. Y si planifica, va a tener el tiempo de hacer el análisis, ok. Ya, la siguiente pregunta, yo ahí sí tengo un montón de interrogantes porque, ¿qué pasa si, o sea, de hecho, no le veo la funcionalidad de esta pregunta, porque en el sector con el que se articuló la iniciativa, ¿qué pasa si yo no articulé con ningún sector, si yo lo hice solo? Y aquí vas a tener como diferentes criterios, cómo una empresa o institución determina si su iniciativa está articulada y con qué actor, si público o privado, y cuál fue el rol de ese actor en la articulación de la iniciativa. O sea, estas tres que vienen en sí, sí quisiera un poco entender, Emita, digamos, la importancia, uno, y dos, el sustento para que permanezcan, porque yo desde mi óptica, o sea, muy personal, no le veo mayor aporte en estas tres preguntas. Ya, en estas preguntas que se refieren a la articulación de la iniciativa con otros sectores, y la idea es conocer quién, y precisamente como nos referimos al 2020, qué otra entidad o en qué otro ámbito se desarrolló o se aportó al cumplimiento de la iniciativa a través de, por ejemplo, si las entidades recibieron apoyo de nivel público, de nivel privado, también tienen la opción de colocar que no se articuló, como mencionabas hace un momento, pero puede ser que la iniciativa se haya gestionado por sí sola las acciones. Entonces hay la opción de poner que con ninguno, ni con público ni con privado. En el caso de que tengamos el nombre de la entidad o del actor público o privado con el que se articuló, aquí ya veríamos un reforzamiento de la iniciativa y quién fue el actor que permitió la continuación de esta iniciativa en el año 2020, considerando las situaciones de pandemia y demás. Aquí tendríamos entidades que permitieron o que generar estas alianzas para que la iniciativa pueda continuar. Puede ser incluso que ya hayan estado planteadas antes de este año, pero que continuaron dando apoyo a la iniciativa y fueron un soporte para que puedan continuar. Y el rol, esto lo habíamos hablado en su momento con Jerónimo también, porque mencionaba que, claro, si bien es cierto la entidad genera o se articula con la iniciativa, pero el momento de que brindan un acompañamiento o un apoyo de cualquier tipo, la idea es que la persona que está a cargo de la iniciativa conoce qué le va a aportar. Es decir, si es que hay una iniciativa que va a recibir apoyo de coordinación de otra entidad, sabe que el rol por el cual están apoyando en la iniciativa. Entonces, la idea era aquí marcar opciones para que puedan evidenciarse los niveles de articulación que se pueda tener. Entonces, el momento que yo hago el análisis, digo la iniciativa tal, recibió apoyo de tal institución pública o de tal empresa a nivel de monitoreo de las acciones, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que puede arrojar estas preguntas de acá. Y ya prácticamente en el informe de avance, o sea, ustedes se van a dar el tiempo para hacer este análisis y plasmarlo en el informe de avance. O sea, ¿cuál va a ser la importancia o, digamos, la idea de tener esta información dentro del informe de avance? Porque no todas las iniciativas te van a reportar y ahí tú no vas a tener una forma de comparar o de, digamos, no sé, medir este tema de la articulación. Pero puedes comparar con cómo estaba la iniciativa antes de la pandemia a cómo está después de la pandemia. Pero aquí una cosita, porque nosotros no preguntábamos esto, entonces Ajá. puede ser que antes, en el 2020, antes de la pandemia, ya había una articulación con otras entidades del sector privado, del sector público, dependiendo del actor que está reportando.
nosotros no preguntamos eso, entonces no podríamos decir que antes no había y ahora sí hay, por un Puede- lado. Por otro lado, me parece que hay que, o sea, siempre cuando uno hace encuestas, uno tiene que tener cuidado con la interpretación de los resultados en función de cómo está formulada la pregunta, porque si es que en tu explicación, Emma, lo que quisiéramos saber es cómo enfrentaron la pandemia o con quiénes se asociaron para poder mantener la iniciativa activa en el contexto de la pandemia. Entonces la pregunta tiene que ser diferente, porque solamente se pregunta con qué sector se articuló la iniciativa. Puede ser una iniciativa que desde el inicio surgió como una asociación público-privada y sigue siendo público-privada. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Entonces aquí, en esta pregunta de aquí, si al referirse al sector con el que se articuló, igual podemos establecer el tema del año, ¿no? De la temporalidad en la que estamos consultando, ¿no? Que básicamente es del año 2020. O sea, sí, mi criterio, como les digo, personal, por cuestiones de tiempo, es yo no sé qué tanto realmente aporte estas 3 preguntas dentro del informe de avance. Esa es mi única preocupación. Y porque la mayoría, no sé, por ahorrarse tal vez el tiempo, te van a poner, no, ninguno. Entonces, no sé. Claro, aquí también debería estar la opción ambos, ¿no? Porque pueden ser público y privado, aunque sí puedes contestar más de una. Sí puedes escoger más de una. Sí. O sea, yo comparto un poco la preocupación de Verónica, la verdad. Además, en esta lista de posibles roles, me parece que hay algunos que se podrían confundir o que tal vez necesitan una revisión. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre articulación y coordinación? ¿Cuál es la diferencia entre, aquí decía antes solamente técnico, yo le puse asistencia técnica, pero ¿cuál sería la diferencia entre técnico y seguimiento y apoyo técnico? ¿Cuál sería la diferencia entre monitoreo y seguimiento? Es decir, creo que incluso para que luego la información, si es que se va a utilizar, sea muy clara y que no se preste justamente para interpretaciones erróneas, esto tendría que estar súper claro. Ajá, o sea, por qué es necesario para el informe de avance conocer cuál es el rol o cuál fue el ámbito, por decirlo así, de la articulación con la iniciativa? Al definir arriba la entidad que está aportando, definiríamos también cómo está aportando en cuanto a la iniciativa. Entonces, y hablando de 2020, ¿no? Entonces, claro que el tema de los roles, para no volverlo tan técnico, podríamos hacer una consideración más general de los temas que están expuestos aquí como opciones, pero nos permitiría conocer cómo se ha ido vinculando la institución o la empresa que aportó esta iniciativa, de qué manera. No, porque si no tenemos información también bastante general que no nos permite llegar a conocer más de la iniciativa de temas puntuales, simplemente son temas como más bien descriptivos y no específicos, y a nivel de seguimiento sí se requiere una información más a detalle para poder incluso plasmarlo en el informe y que este informe tenga ese análisis de la información en cuanto a cómo se ha ido estructurando la iniciativa este último año, avanzando en acciones y demás, qué es lo que ha conseguido, pero a través de qué acciones. Porque aquí justamente al determinar cuál es el apoyo que ha generado la empresa o la institución que le ha apoyado, también identificamos que la iniciativa tiene una falencia. Es decir, si estoy solicitando apoyo en asistencia técnica, probablemente es porque necesito apoyo técnico para el cumplimiento de la iniciativa. Entonces, ese es el análisis que se requiere realizar. ¿Y Planifica va a hacer ese análisis?
Sí, efectivamente, como se realizó el año anterior, tenemos nosotras una matriz de iniciativas, que son las 345, que se anexan al informe, y y luego de eso se hace una relación con cada uno de los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de los objetivos vamos a revisar la información que recibamos y incluir en el análisis a las iniciativas que tengan estos aportes, ¿no? Por supuesto, como ustedes indican, y por temas de tiempo probablemente no tengamos de las 345, las vamos a tener como anexo, pero el momento que nosotros ya levantamos esta información, estamos también considerando estos otros factores que son importantes para conocer, ¿no? Cómo está la iniciativa y por qué fue que continuó o no. Por supuesto que de las que lleguen, nosotros vamos a incluirlas en los objetivos, en el análisis de cada objetivo, en función de cómo hayan avanzado, ¿no? Emma, Entonces, pero me parece que esto sí requiere una revisión, ajá. ¿no? O sea, Planifica Ecuador quiere dejar estas preguntas y las va a analizar, y no hay mucha más vuelta, esto creo que habría que depurar un poco para que sea súper claro. O dejarle para que puedan colocar cuál fue el aporte del, o sea, como un texto así, ¿no? Nombre del entidad o actor con el que se articuló la iniciativa y principales aportes. Algo así, pensaría yo, para que sea un poco más libre, porque no necesariamente van a ser solo en esos aspectos. También me parece aquí que hay más actores que públicos y privados, ¿no? O sea, si ya lo vamos a dejar, también podemos dejar sociedad civil, cooperación internacional, Academia, ¿no? Porque academia, no sé. dejar un ninguno y un otros. Academia, no sé. Perdón, no te escuché. Academia, decía. Estoy al lado de la calle, se no mucho. Público, privado, ONG, sociedad civil, cooperación internacional, academia. Ninguno y otro. ¿Les parece? Sí, podría ser. No sé qué piensan compañeros de Planifica. Sí, está bien. Sector con el que se articuló la iniciativa en el año 2020. Nombre de la entidad. O sea, mi única recomendación sería que la lectura de esta respuesta no sea como que en el año 2020 sí y antes no, porque no sabemos si antes lo hizo, porque no lo preguntamos antes. Entonces no se podría decir que por la pandemia se hicieron estas alianzas. Sería, me parece que un salto de interpretación. Y aquí en el rol de la entidad o actor con el que se articuló. O sea, ahí yo decía dejarle abierto principales aspectos o principales beneficios de la cooperación, de la articulación, y dejarle como para que ellos pongan un texto, pero o necesariamente necesitan escoger entre estos criterios. Eso es lo que no. La intención ahí al poner los criterios era que tengamos precisamente las opciones. Igual hay la opción de otro al final, pero si ya marcamos las opciones en cuanto a la sistematización, esto ya nos delimita los campos, y en cambio, si lo dejamos de pronto muy abierto, tengamos respuestas, cualquier respuesta, y no en el sentido en el que estamos queriendo consultar, ¿no? Entonces, de pronto sí, marcar las respuestas, pero dejar la opción de otro. Emita, esta pregunta me parece que ponerle tantas opciones puede ser confuso, porque monitoreo a mí me suena similar a seguimiento, y dice, y asistencia técnica suena similar a apoyo técnico. Entonces la 1, la 2 estaría como embebida en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la 8.
Sí, correcto. Y otra cosa que, no sé, pero yo creo que como lema, dado el tiempo y lo que queremos es llegar a la mayor cobertura posible, no sé, es hacerlo lo más sencillo posible. Porque nos plantea el tiempo que nos llenen la información, que no se confundan, y el otro también, no sé si va a dar tiempo, Emita, para procesar o hacer análisis de todas las combinaciones que fueron marcando para la evaluación. No lo sé, tal vez podría ser, yo planteo que sea así lo más sencillito, lo sencillo, lo fácil, lo simple, que podamos capturar la información, limitar un poco las opciones, porque podrían confundir, no sé, eso sugiero. Gracias, Dieguito. Sí, efectivamente revisamos en cuanto a la información de la matriz que estábamos presentando al inicio, que eran preguntas como más sencillas de contestar y en función también de los resultados que se obtienen alrededor de las iniciativas en el informe anterior. Y esto, como les digo, se revisó también con la máxima autoridad respecto al tema de los criterios que nosotros estábamos solicitando para obtener información más a profundidad sobre las iniciativas, y por eso es que se ha requerido un nivel de análisis y de datos más profundo, y por eso solicitamos estas preguntas también. Sin embargo, en cuanto a los criterios que se mencionan aquí, claro, hay temas de pronto muy técnicos que sí se pueden modificar, ¿no? Para que hayan menos opciones y puedan incluir en otros de pronto la opción que deban elegir, ¿no? Pero para que no haya confusión, de pronto aquí donde está ahora seguimiento y monitoreo, dejar una de las dos hacia el público. Podemos dejarlo como seguimiento, por ejemplo. Asistencia técnica, ejecución, articulación, coordinación. Yo no sé si coordinación y articulación me suena muy similar. Sí. Sí, O sea, si la iniciativa ya está articulada de por sí con otro actor, ya creo que no debería ir el tema de articulación, o sea, porque, no sé, pienso. claro, ya está en la pregunta, ¿no? ¿Con quién se Claro. articuló? ¿Cuál es el rol? La articulación. Articulé la iniciativa articulada con el sector público. O sea, yo quitaría articulación porque ya entiendes que coordinación tiene otro rol. La implementación, el financiamiento, no sé qué otros aportes pueden haber. Asistencia técnica quiere decir, se entendería que es capacitación, ¿no? Sí, puede ser capacitación o, por ejemplo, la cooperación internacional normalmente da asistencia técnica cuando no apoya con recursos financieros. Em, por ejemplo, yo soy asistencia técnica del Perú. En un ejemplo. Ya, no sé si están de acuerdo en eliminar la palabra articulación. Sí, de acuerdo, Vero. Sí, de acuerdo. Bueno, ya nos vamos quedando con menos. Entonces sería seguimiento, asistencia técnica, ejecución. ¿Sería ejecución o coejecución, algo así? Sí, coejecución. Coordinación, implementación, financiación y otros. Implementación, ahí podríamos eliminarla porque se podría confundir con coejecución. Ajá, yo Perfecto. creo que ahí está un poco más simple. De acuerdo. Avancemos entonces. Describa avances en la implementación de la iniciativa durante el año 2020. Yo creo que está clara esa. ¿Cuáles han sido los? Y esta es la pregunta clave, ¿no? Sí. Correcto. Ya. Ámbitos que han fortalecido la gestión de su organización a través de la iniciativa. Y yo, en lo personal,
no entendí muy bien esta pregunta. Porque estamos pensando que la iniciativa, o sea, por ejemplo, el proyecto ha fortalecido a la organización. No lo entiendo muy bien. Tampoco le entiendo. Emita, no sé si habría que reformularle o cuál es el sentido de esta pregunta. Sí, podríamos reformular. Aquí la intención es consultar a las iniciativas qué es lo que, bueno, a través de sus acciones o de los avances que nosotros estamos solicitando en la pregunta anterior, cuáles son los aspectos que se han fortalecido al nivel de la organización. Por ejemplo, eh, si la iniciativa tiene que ver con un proyecto, por ejemplo, y para eso el talento humano se ha tenido que capacitar, o se ha podido capacitar a fin de cumplir con esto, entonces se podría hablar de que la iniciativa ha sido un aporte para la organización también a través de su cumplimiento, algo que nos pueda indicar qué aporte ha brindado la iniciativa a través de las acciones que se han realizado para el fortalecimiento de la organización. No sé si es que ahí esté claro o si no podemos reestructurar la pregunta, pero algo que nos muestre cómo cómo ha fortalecido la organización a través de la iniciativa, su gestión. Yo tengo una duda, porque claro, pensemos que el formulario y todo el ejercicio es para pensar en iniciativas que aportan a la Agenda 2030 y a los ODS. La anterior pregunta me parece clave porque es como, bueno, ¿qué avances en este año 2020, que además ha sido muy complejo, etcétera, ha tenido esta iniciativa que ustedes reportaron el año pasado? Creo que sería, o sea, creo que en ninguna parte del formulario estamos preguntando sobre las organizaciones. O sea, no estamos preguntando sobre el municipio de Ambato o sobre la Fundación Z o sobre la agencia Y. Entonces, no sé si es que, ¿cuál sería como el aporte de saber sobre el fortalecimiento de la organización? Cuando tal vez deberíamos poner el foco en cómo las iniciativas tienen resultados o impactos o se conectan con el tema de los ODS de una manera más directa, no sé, como una reflexión también. Claro, porque nuestra idea sería, o sea, ver si esos avances en la implementación de la iniciativa, yo qué sé, tuvo mayor avance en un ámbito ya y por cuestiones de la pandemia no se pudo completar. Yo creería que, no, o sea, esta pregunta es súper ambigua, inclusive confusa, porque yo puedo estar pensando en cómo se fortaleció o no se fortaleció mi institución con esta iniciativa, pero realmente no estoy viendo cuál es el aporte al país en cuestión de los ODS. Entonces, ahí no sé si Perdón, pero aquí podríamos como hacer una pregunta que decante, digamos, en un resultado en relación a los ODS en función de los avances que estamos solicitando arriba, que es lo que estás mencionando. Entonces, en lugar de esta de los ámbitos, podríamos incluir una pregunta que tenga que ver con los avances alineados a los ODS. Y ahí podríamos tener una información más fuerte respecto a esto. pero ¿cómo le podríamos plantear para que no sea nuevamente complejo para la institución o para la persona que está llenando el formulario entenderla y que tampoco le tome mucho tiempo? O por ejemplo, ¿qué ODS? No sé si ahí se le puede poner directo, ¿no? ¿Qué ODS se ha fortalecido en el año 2020? Aunque no sé si es que estoy hablando ODS. En el formulario del año pasado Ah, nosotros preguntábamos a qué ODS aporta la iniciativa, no a ajá. varios.
Tal vez podríamos preguntar algo sobre... Si es que se abrió a otro ODS, algo así. O sea, si Ajá. es que hay otro ODS al que la institución o la iniciativa se abrió durante el año 2020, no sé. Y ponerlo igual a manera de que lo puedan escoger. Ajá. Esta, perdón, me perdí solo un segundito de lo que decías, Emma. ¿Esta sería reemplazando a esta o estaría conectada con esta? Yo creo que podríamos eliminar esta de ámbitos para poder el tema de ODS. Se debería definir, de hecho, en la primera parte. O sea, de entrada saber con cuál ODS se está alineando. O sea, es la pregunta que vimos hace un momento en el ejemplo que nos mostrabas, pero más bien como arriba. Sí, pero Emita, esa información en teoría ya la tenemos porque esto va a ser las iniciativas ya reportadas. O sea, la idea sería saber si es que se mantiene no sé, la iniciativa contribuyendo al ODS 14 o si es que incluyó uno más, algo así. Sí, o sea, tú dices, Vero, que le mantengamos en esta misma ubicación esa pregunta debajo de los avances. Pensaría que tal vez sí, porque tiene que ver con algo nuevo, ¿no? Es como un avance o no sé qué piensen. Sí, porque puede ser que hayan objetivos que ahora se estén considerando en la iniciativa que no fueron planteados en inicio de esta forma, ¿no? Y que ahora se esté aportando a otros ODS. Ale, ¿tú le ves Vamos. esto? A ver, sería, porque le pondríamos justo después de los avances, ¿no es cierto? Tendríamos que ponerle que, porque como les vamos a mandar la matriz, ellos pueden ver qué ODS pusieron Ajá. en el año 2020. Entonces, porque claro, ahora seguimos trabajando en el formulario, pero en realidad este formulario lo voy a pasar al Excel. Ajá. En el año 2020 se han realizado acciones que aporten a algún otro ODS, algo así puede ser, ¿no? Sí, algo así, yo pienso que está la pregunta. Acciones que aporten a... ¿Algo así? Yo pensaría que sí. Ay. ¿Algo así? ¿Están de acuerdo? Sí, De mi parte, sí. sí, de mi parte también. Alejandra, justo en la pregunta de arriba, creo que si ya lo vemos como las acciones de la implementación, y esta pregunta es fuerte, de pronto quitar el máximo de caracteres y también incluir que porque en experiencias anteriores cuando ponemos la descripción, a veces no se pone, y no sé si en todas las iniciativas podamos pedir esto, pero por ejemplo, número de beneficiarios y la acción, porque a veces la acción del detalle de los avances queda un poco suelta. No sé cómo ahí le podemos limitar un poco más. Aquí tenemos, el número de beneficiarios está más arriba, ¿no? De enero a diciembre, Eh, sí, pero abajo hablamos de acciones, de los avances. Entonces, si hubo una acción, una campaña, algo específico, como, o sea, si lo tenemos como muy general, de pronto no tengamos todo el aporte y entonces, porque está como describe avances de la implementación. ¿Tú quisieras que pongamos que describan las acciones? Porque ahí más bien puede ser como muchísima información lo no, que ahí nos está den. bien, avances. Lo que decía es lo de los caracteres y bueno, y por otro lado el tema de ver si es que incluimos algo adicional que nos pueda brindar como más información, pero Porque en la parte de arriba nos van a decir cuáles son los beneficiarios totales de la iniciativa. Ujú.
Entonces tú lo que quisieras aquí es que te digan beneficiarios por cada acción. Lo que consulto Para ahí, entender bien. en base a la experiencia anterior, es si es que esto se puede describir en ese nivel o solamente son acciones que la entidad va a decir o la iniciativa va a decir, bueno, hicimos esto, pero no es necesario que te detallen como que todos esos resultados en ese nivel. No sé si es que sea factible o más bien dejarle solamente como avances a la implementación. Como tenemos iniciativas tan heterogéneas, se puede hablar de principales resultados, algo así. Ajá, yo también pensaría tal cual, principales resultados, porque ya en los avances te van a decir, yo qué sé, me abrí una sala de capacitación virtual y el resultado es que tengo 500 personas capacitadas, algo así. O sea, no sé. Podríamos poner así, pero lo único que me preocupa es que le complejicemos mucho. No, no, es que Le indicadores pedimos ya digamos que indicadores, te van a decir, no. ya me están pidiendo el reporte. O sea, O sea, pensar no sé si le podemos pensar que unir. eso es voluntario, ¿no? Ajá, así, no sé si le podemos unir, describa avances y resultados en la implementación, o simplemente le dejamos como está. Sí, Algo así. está bien. O sea, vamos a tener información heterogénea y eso es Sí, totalmente. esto es lo peligroso de tener Ajá. una pregunta abierta, pero también ahí está su riqueza, ¿no? Porque te pueden sorprender con información. Depende un poco de quién llene también. Si te llena alguien de planificación, te va a hablar seguramente con indicadores y con información muy precisa. Si es que es de alguien un poco más político, puede ser que te dé unos avances diferentes. Ujú. Pero yo creería que aquí en esta pregunta se puede sacar el condumio, digamos, de esta actualización de las iniciativas. Sí, y Sí. tal vez, no sé si les parece que le dejemos así, si están todos de acuerdo. De mi Sí, parte, sí. sí. Vamos a pedir que levanten la manita. Ya. No, sí, Eh, porque Vamos si a están hacer todos como de acuerdo, la tal vez, votación en la asamblea. Por favor, registrar su voto. porque siendo así, como ya estamos llegando al final, ya nos faltan solo dos. Una reflexión, creo que o sea, esta sería una de las preguntas, creo que más interesante del seguimiento que se piensa hacer a las iniciativas. Y hay otra que podría ser también interesante, pero que tal vez habría que reformularle un poco, sobre el tema de la pandemia, ¿no? Y el COVID. O Ujú. sea, eh, De creo que acuerdo. sería interesante saber, además de conocer brevemente porque esta va a ser una encuesta al final, entonces además de saber cómo les ha afectado la pandemia, saber también qué acciones o medidas han tomado para mitigar ese impacto. En las preguntas que ustedes nos enviaron, aquí había una pregunta que decía, ¿cuáles de los siguientes aspectos han afectado la implementación de la iniciativa? Y decía COVID-19 y todos estos. Claro, a mí me parecería, por ejemplo, si yo contesto esta pregunta, me parecería complejo porque serían todos, me parece. El tema del COVID ha tenido una afectación tan transversal en la vida de las personas, de los proyectos, de las organizaciones, que, que seguramente abarca todas las siguientes. Entonces, no sé si es que hay alguna manera de reformular esta pregunta para en realidad entender qué es lo que queremos preguntarles a los actores. ¿Queremos preguntarles qué ámbito fue más afectado o queremos tal vez dejar abierto para escuchar qué es lo que dicen o cambiamos las opciones? No sé, pero me parece que como está formulada esta pregunta, no estaríamos sacándole provecho a la misma, por un lado. Y por otro lado, me permito sugerir que tengamos esta otra pregunta más bien como de qué medidas o acciones se han tomado para
enfrentar esas limitaciones. Cambio. Yo estoy de acuerdo con Alejandra en el sentido de que, digamos, quién no o qué institución no ha sido afectada por el COVID-19. O sea, inclusive, digamos, aquellos que han sacado réditos de la pandemia, pero lo importante aquí es saber las acciones que se tomaron para mitigar los efectos. Pero vuelvo y repito, una cosa es saber las acciones que se hicieron para mitigar los efectos en su entidad o en su institución o en su gobierno local, lo que sea. Pero lo que nos interesa, o sea, volvamos, en el informe de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es decir, cómo hicieron, digamos, qué acciones hicieron para sostener la iniciativa frente a la pandemia, porque eso es lo que nos va a interesar. No que, por ejemplo, yo qué sé, la empresa pasó por una reestructura de procesos y ahora todo es virtual y o sea, genial por la institución, por la empresa, pero eso, ¿qué impacto tiene en los ODS? O sea, no sé si me hago entender, porque siempre volvamos a pensar que qué es lo que estamos haciendo. Es el informe de avance de la Agenda 2030. Entonces, lo que queremos saber es cómo ellos se adaptaron o cómo esta iniciativa logró sobrevivir o readaptarse o reenfocarse en medio de la pandemia para mantenerse en el tiempo o para cambiar su visión o lo que sea. No sé si es que por ahí podemos pensarle a la pregunta, cambio. Sí, de De acuerdo. acuerdo. Dentro de eso, de lo que menciona Vero, podrían ser acciones realizadas a fin de mantener la iniciativa durante la pandemia, porque sí deberíamos mencionar entonces aquí como el punto principal la información acerca de cómo se ha mantenido la iniciativa en COVID, a pesar de COVID-19, ¿no es cierto? Entonces podría ser esa la pregunta. Acciones en función de lo que menciona Vero, acciones realizadas a fin de mantener la iniciativa durante... Tal vez mantener... O mitigar los adaptar, impactos, o mitigar Adaptar. los impactos del COVID-19 para la ejecución de la iniciativa, no lo sé. Mantener, adaptar me parece bien. Pues sí, también está bien. acciones realizadas para mantener y mitigar los impactos de la pandemia. Sino que, claro, no, Sí, van a entender otra cosa. sí. A ver. No, entonces estaba bien como estaba antes. Acciones realizadas para adaptar, mantener la iniciativa durante o frente a la pandemia. Y la palabra sostener no podría ser más entendible a mantener, adaptar. ¿Cómo sostener? Sostener, no sé. Mantener, sí, me suena que lo pudieron continuar, pero sostener, no sé. Ahí también pienso que, por ejemplo, una pregunta clave va a ser, ¿se mantiene su iniciativa vigente? O sea, ¿a qué voy? ¿A qué tal que ya no existe iniciativa porque por la pandemia decidieron suspenderla, cerrarla? Entonces, no sé Eso si tal vez deberíamos preguntar al inicio. claro, pues eso es una de las primeras preguntas de filtro, digamos. Porque si dicen no... Ajá, ya, o sea, ya no ya se le chao, pregunta. ya de hecho la eliminas. Pues, O claro, dices, ya se acabó. la iniciativa se cerró debido a la pandemia, pero si la iniciativa continúa, sí es importante saber esto, ¿no? Pienso. Porque claro, ahí podemos saber y tener también un reporte de información en el sentido de cuántas iniciativas se han logrado mantener o cuáles se han suspendido o eliminado por cuestiones de la pandemia.
Sí, justo eso conversábamos también la vez anterior, que sí es necesario ese dato, saber cuáles continúan o no continúan, y permitir en el formulario, en la primera pregunta, esa opción, ¿no? Para que no... Pero ahora, ¿cuántas iniciativas tendremos que nos digan ingreso a la iniciativa, ya la iniciativa culminó, pero ingreso al formulario para indicar que no continuó? Por eso pienso tal vez que sigue siendo la mejor opción el Excel, porque en el Excel va a ser más fácil de que tú escojas la iniciativa y pongas en un cuadrito si continúa, no continúa. Si es que sí continúa, siga completando las siguientes celdas. Si no continúa, gracias por participar. A ver, espérame, estoy tratando de... Quítale por el momento los 340. Sí, eso quiero hacer. Por favor. Se me borra todo lo demás. Entonces, la primera pregunta, porque esto ya no vamos a preguntar, porque vamos a usar la matriz. Entonces, la primera pregunta antes del número de beneficiarios debería ser... La iniciativa. Ajá. Uh-huh. Y aquí puede ser automáticamente, si dices sí, qué acciones se realizaron para adaptarse o mantener. O sea, si es que dice no, ¿por qué? No, no sé. Capaz y le seguimos complejizando, entonces ya no quiero pensarle mucho. Sí. A ver, ahorita concentrémonos en que la respuesta es sí. Si la respuesta es sí, la primera pregunta sería la del número de beneficiarios, o más bien cambiamos estas preguntas de acá al inicio. Yo ¿Qué creo que acciones? eso, ajá, eso es digo, o sea, más importante moverla al inicio porque es donde tienes digamos, la atención y el primer enfoque de la persona que va a llenar el cuestionario. No sé, pienso. Ya, después de eso les preguntamos número de beneficiarios Ajá. involucrados en la iniciativa, la localidad con mayor número de beneficiarios, sector con el que... ¿Sería sector o sería actor? Aquí sería actor, ¿no? Actor. Nombre del actor. Esto describe avances y resultados de la implementación de la iniciativa. Si es que hay algún ODS adicional. Ya. Esta pregunta todavía no le modificamos o eliminamos. ¿Cuáles de los siguientes aspectos han afectado la implementación de la iniciativa? Y aquí estaba justo lo del COVID. Entonces no sé cómo pensaban que le cambiemos. Yo le dejaría, tal vez le dejaría abierta. O tal vez cambiaría aquí las opciones para que esté un poco más claro. ¿Cómo lo ven? La una opción sería hacerlo abierto, como con lo que estábamos mencionando hace un momento, acciones realizadas a fin de mantener. Era esta la pregunta.
Estas eran las acciones. Esta es cómo les ha afectado. Ya, pero ahí ya no creo que entraría porque vamos de una Claro. pregunta de acciones. Ujú. Entonces, esto ya le borro. O sea, a menos de que, o sea, yo digo, a menos de que pongamos, si su iniciativa ya no continúa, ¿cuál fue el principal aspecto que afectó para que no continúe la iniciativa? Entonces ahí tú tienes, ahí me parece que podrían escoger entre estas opciones. O sea, si es que su iniciativa no continúa, ¿cuál de estos fue el principal motivo por el cual no continuó la iniciativa o impactó para la, no sé, si es que, vale, pero igual, si es que, digamos que no continúa, ¿nos sirve o no nos sirve conocer esto? Y ahí, por ejemplo, COVID está bien, el tema financiero está bien, talento humano también puede ser, administrativo no sé, político, social, ambiental, no sé. En administrativo no es lo mismo que talento humano. ¿O Oh, o cuál puede ser el motivo administrativo por el cual no continúa la iniciativa? Temas Porque que se tengan yo cerró. también. CRI con temas de ese tipo. ¿Qué perdón, Emita, no te escuché? Disculpa, es que no sé, me dio una tos, no sé qué pasó. Puede ser como temas como el SRI, que tengan inconvenientes en problemas de ese nivel, o del IES o temas así. Puede ser, dejarla así. Puede ser, pero ya sería como estos, o sea, no sé si están de acuerdo en que estos pueden ser motivos por los cuales la iniciativa no continúe. No sé si es que les parece a todos o... Sí, a mí me parece bien. Pero le dejarían también estos político, social y ambiental, no son como muy amplios. O sea, yo sí pienso que político sí puede ser porque digamos que si soy un GAD, si soy un GAD y definitivamente todo el GAD se volcó a atender la pandemia por el COVID y ya no estoy, yo qué sé, poniendo lucecitas en el parque tal, no, me estoy inventando. Social, no sé, esa social no me convence mucho porque no sé cuál sería el motivo social por el cual ya no. Podríamos social y dejarle político y ambiental. ¿Ambiental lo dejamos o lo quitamos? ¿Cuál sería el, Yo el- lo el motivo quitaría, no ambiental? sé. Ajá. Ya. Claro, porque ajá, entonces tienes COVID, ajá, si es un motivo por el que ya no continúa, el tema financiero, porque ya no te alcanzan los recursos de tu organización, el tema de talento humano, porque despediste gente y ya no tienes quien trabaje en la iniciativa, el tema administrativo, porque te cambiaste de sede, cerraste lugares, temas como decía el SRI, el político, de acuerdo, porque se orientó hacia otras prioridades la gestión y finalizó el proyecto, me parece perfecto. Claro, porque hay muchas veces que ya tenían Ajá. esa vigencia, digamos. Sí, de acuerdo. Ajá. Y esta sería la siguiente pregunta. O sea, si es que tú contestas que no, no sé cómo se puede hacer eso en el Google Forms o en, o en el Excel. O sea, en Y el dices, Google Forms es fácil, pero más bien hay que es, poner una matriz. Ujú. ajá. Y un tema también, nos falta una pregunta para revisar el tema de estaba consultando con información sobre el tema de la matriz también para indicarles un No, poco. solo estaba una que era abierta sobre las afectaciones del COVID, pero esa le quitamos, ¿no? Estaba esta. Describa los aspectos mencionados en la pregunta anterior. Esa era la única que quedaba. Que era la que venía después de el COVID, o sea, de cómo estaba puesto antes de las afectaciones.
que no sé si valga la pena mantenerle. Claro, yo pensaba que si le borrábamos la de arriba, ya le borrábamos a esta también. Sí. ¿Sí? ¿Se Sí, yo creo elimina? que ya lo eliminamos. Ajá, porque ya tienes, ya tienes como un rango más homogéneo de análisis en el sentido de escoger los otros parámetros. Ok, con eso tendríamos entonces una pregunta, dos preguntas en el caso que contestes no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas de seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Alejandra, ¿sería factible que me puedas compartir este PDF, o sea, el que hemos hecho ahora, para poder revisarlo? Porque estamos revisando el tema de la factibilidad de hacerlo o no a través de la matriz justo ahora. Uy, justo ya borré algunas preguntas, No, sí, está pensando bien, en yo que tengo los íbamos a hacer la archivos matriz. anteriores, no hay problema. Lo único que sí necesitamos definir, porque aquí va también en el formulario y en la matriz y en todo, es la fecha, hasta cuándo. O sea, a ver, yo diría que si es que todo se aprueba hoy, o no sé, eso ya dependería un poco de planifica, porque de nuestro lado no habría mayor inconveniente en que quede así el formulario. Y PNUD lo pueda lanzar máximo hasta el martes de la siguiente semana y darles hasta el 27, no sé si están de acuerdo, darles como 2 semanas para que puedan llenar la información, o sea, lo que reporten hasta el 27, sistematizar hasta el 30 y pasarles a planificar. No sé si esas podrían ser las fechas, nos alcanza, cuadran en el cronograma o qué otras fechas propondrían cambio. Sí, justamente revisábamos el tema de fechas. Me comentó algo ayer el subsecretario sobre este asunto y en el cronograma, bueno, está hasta el 22. ¿Podríamos mantenerlo en esas fechas que ustedes están proponiendo a fin de tenerlo el 1 de mayo, esta información de las iniciativas? O sea, podríamos dejar abierto hasta el 30 de abril, por ejemplo. ¿Podremos tenerlo para para el 1 de mayo, la información? Sí, Claro, porque o sea, la información se cierra y la matriz ya se les envía. es automático, no Claro, es necesitan automático. proceso. Ah, entonces podría ser. Ahí no habría problema para hacerlo hasta el 30. Perfecto. Sí, yo también estoy de acuerdo. Entonces, Yo enviaría, o sea, si es que ustedes aprueban formalmente lo que acordamos hoy, yo me comprometería a empezar a enviar ya el día lunes. Sí, les Que la cuento, matriz la puedo arreglar rápidamente. ya, les cuento un poco sobre el tema. Yo el día de mañana tengo reunión con el subsecretario porque sigue en agenda en la Amazonía, pero el día de mañana ya me reúno con él. Este fin de semana mismo, el día de mañana, ya podremos tener una definición en el caso de que haya algún aporte adicional o algún tema que se pueda estructurar, pero ahorita ya tiene un contexto distinto la encuesta y podríamos definir eso hasta el día de mañana, por un lado. Por otro lado, el tema de la matriz, estamos revisando si es que es factible hacerlo a nivel de un drive, porque si bien podemos bloquear las celdas, hay una complicación al bloquear la información de la persona anterior que llene la encuesta. Entonces, si hay alguien que ya llenó, yo puedo ingresar y llenar mi información, pero también voy a poder cambiar la información de la persona que ya lo haya completado. Y al haber tantos datos en una sola matriz, eso sí va a complicar el tema, entonces estamos viendo la forma de poder realizarlo. Eso en No, cuanto a la... no entendí muy bien, Emma, disculpa, ¿me podrías explicar otra vez? Sí, la matriz, por ejemplo, si tenemos la matriz en el Drive, nosotros tenemos... Que no sería la que tenemos ahora porque habría que quitar las celdas que tienen información personal Claro, y ujú. lo que haríamos
toda la información que ya está llena, solamente dejaríamos habilitadas las nuevas columnas. Correcto, con esas consideraciones que habíamos conversado, de ocultar las celdas, de bloquear las anteriores, no hay problema. Hablo de la información en adelante, de la información que vamos a solicitar. Cuando yo ingreso al Drive, tengo la opción de bloquear lo anterior, ocultar lo anterior, eso no hay inconveniente, pero cuando ya ingreso la información y tengo más personas ingresando al tiempo o posteriormente, voy a poder modificar la información de otra celda, sea por error o cualquier tema, de cualquiera de las otras celdas de estos campos nuevos que estamos incluyendo. Entonces, la complicación, lo que estamos viendo ahora también, si es que es factible, que hay alguna configuración que nos permita que el momento que alguien ingrese su información, esta celda se bloquee, sería la única manera, porque de lo contrario, si ingresan unas 10 personas o una persona y luego ingresa otra, no hay la seguridad de que esos datos nuevos de la persona que ingresó no se puedan modificar. Ok. Eso, Y esa eso consulta están haciendo con mi informática. sí, eso estamos revisando ahora. Entonces, con todos estos avances, no sé si es que mañana les podemos dar una llamada para indicarles sobre este particular. Hoy en la noche mismo sobre el tema de qué mismo se puede hacer con la matriz, si es que hasta dónde podemos avanzar técnicamente con el bloqueo de las celdas y demás, ya les puedo dar una respuesta hoy mismo. Y mañana respecto al tema del formulario, si les parece podemos quedar en esos tiempos. A mí me Emma, parece. una consulta, Emma. ¿Prefieren hacer ustedes la matriz para que puedan hacer estas configuraciones de bloqueo y demás con la asesoría del equipo de informática? Y después entiendo que para ustedes es mejor que la información esté en mi Drive. No habría problema de utilizar el Google Drive que yo tengo. Pero sí me gustaría más bien que ustedes, una vez que revisen esas configuraciones, más bien me asesoren para saber qué bloquear, qué no bloquear y las preguntas adicionales. Entonces, ahí no sé cómo quisieras que nos organicemos para tener el documento, el archivo final. ¿Te parece, Alejandra, si hacemos, ahorita estoy haciendo la consulta, veamos qué me dicen si es que lo podemos efectuar o no, porque se están haciendo las pruebas con la matriz que yo les pasé, que es la del año anterior, haciendo las pruebas con el Drive, ¿no? Entonces, solo si me das un momento más para poder consultar si es que es factible o no y lo operativizamos, no habría inconveniente. Pero Porque como son solo 10 preguntas más en columnas, entonces se puede hacer rápidamente, pero es para más ya, bien no hay no problema entonces, Alejandra. hacerlo bien. Ujú. Ya, no hay problema, lo hacemos desde acá. Ok, perfecto. Tú me podrías pasar el Drive igual, ¿verdad? Tú tienes un correo de Gmail al que te puedo compartir, te puedo dar acceso. Listo. Pero te daría de la persona que lo va a realizar, que va a realizar las pruebas. Sí, claro, si me puedes enviar al WhatsApp el correo, yo le puedo poner el acceso para que pueda entrar a la matriz que yo tengo, que es la misma que tienen ustedes. No sé si está organizada de manera diferente, porque como yo te digo, esta es la base bruta que te puedes bajar del Google Form. Sí, no, esa es la matriz. No hemos cambiado nombres ni nada. Más bien, Bien. solo queremos actualizar los datos. Sí, entonces, si les parece, quedaríamos en eso. Yo ya te envío ahorita en un momentito por WhatsApp los correos y el día de mañana conversamos por el tema de las preguntas, que en este momento ya quedarían en 10. Ya recibí tu enlace y ya tengo las preguntas actualizadas. Muchas gracias. Sí, si es que pudiesen enviarnos un correo en el que Claro. como que se recojan un poco estos acuerdos y se menciona que están de acuerdo con el formulario y todo, con eso creo que podríamos avanzar y el lunes ya empezar a enviar a los actores. Claro, Alejandra, no hay problema. Yo reviso con el subsecretario y les mandaríamos el correo. No hay problema. Claro. Sí, Amita, sí es importante que el subsecretario deje su aprobación. Y de ahí, claro, nosotros también reforzamos esa aprobación del cuestionario para empezar a rodarlo y que con eso la ALE tenga los sustentos para tener
a la vez, claro, la fecha en la que se va a entregar la información, el formulario aprobado y eso creo que serían, ¿verdad? Cambio. Sí, perfecto. Ya, chévere. Entonces quedemos así. Sí, quedemos así. A mí me parece bien. Creo Perfecto. que Emma, solamente aprovecho para comentarte una cosita rápidamente. Le había comentado a Verónica, pero digamos por orden de prioridad habíamos primero decidido salir de este tema de los formularios. Hay dos actores del sector privado que han colaborado en algunos de los, bueno, que han colaborado todos los años con las iniciativas del sector privado, que son Ceres y Ecuador 2030. Y ellos conocieron la plataforma de los ODS que lanzamos hace 2 semanas. Y están súper interesados en ver cómo podrían sumarse y articular esfuerzos para reportar las iniciativas del sector privado eh, a futuro. Entonces, no sé si es que no le pude comentar esto ayer al subsecretario, pero creo que una vez que podamos salir del tema del formulario, sería interesante si podemos gestionar una reunión con ustedes y la vicepresidencia para que más bien ustedes establezcan el contacto directo y puedan conversar de posibles apoyos desde el sector privado también para la gestión de esa plataforma. claro, de acuerdo, Alejandra, no hay problema. Le voy a comentar este tema también. Por supuesto que hay una gestión interesante ahí que se puede trabajar y lo que sí al interno, y te comentaría con quién, porque aquí se manejan los temas en algunas áreas respecto a Agenda 2030. Entonces, voy a confirmar ese tema y te comentaría cómo podemos hacer, porque lo principal que hay que hacer o lo inmediato que hay que hacer ahí es una reunión para para identificar en qué podríamos apoyar, qué es lo que también estas áreas o estas entidades pueden también o están interesados en compartir para poder avanzar con este tema. No hay ningún problema, simplemente yo lo voy a comentar y ver también desde qué área se dirigiría para ver si saliendo, como tú dices, de este tema también ya de la encuesta como tal y teniéndolo al aire un poco, ya avanzar con los otros temas. No hay ningún problema. De acuerdo, Emma, gracias. Ok, a todos les, perdón, tengo igual que desconectarme por una reunión, entonces yo creo que ya hemos terminado. Les agradezco mucho a todos porque creo que los tiempos y la reunión han sido fructífera, entonces estamos pendientes de los acuerdos de parte de Planifica y sigamos adelante para cumplir los compromisos. Nada más de mi parte, les agradezco mucho. Una buena tarde a todos. De mi parte también. Muchas gracias, muy agradecida y nos vemos en una próxima ocasión. Cualquier cosa igual estamos a las órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Un buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, que pasen bien.